Hola chavos, pues vamos a ver este otro ejemplo donde dice una distribución estadística viene dada por la siguiente tabla y nos piden encontrar la media, mediana, moda, cuartiles 1 y 3, deciles 3 y 6 y percentiles 30 y 70. Bueno, entonces vamos a completar primero la tabla de frecuencias, en donde pues ya tenemos nuestra frecuencia absoluta y en total tenemos 21 datos. Entonces pongamos o agreguemos la frecuencia absoluta acumulada. El primer renglón sería 3, el segundo sería la suma, 5 y 3, 8. El tercero sería la suma de estos dos, 7 más 8, 15. La suma de estos dos, que nos quedaría 19. Y por último, 21. Voy a obtener de todos modos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, aunque no nos lo estén pidiendo, pero es para completar la tabla de frecuencias. Ok, la frecuencia relativa será dividir 3 entre 21, 0.1428, 5 entre 21, 0.238, 7 entre 21, vamos a utilizar 4 decimales, 4 entre 21 y 2 entre 21, 0.0952. Bueno, haciendo la suma, nos queda 0.9997. ¿Okay? No es necesario que llegue a 1, digo, sería lo ideal, pero bueno, por algunas décimas que se nos puedan llegar a perder aquí. Entonces, obtenemos la frecuencia relativa acumulada. En el primer renglón ponemos el mismo dato. En el segundo vamos a sumar el punto 238 más punto 1428. Da 0.3808. Sumamos más punto 3, 0.7141, 0.9045 y aquí nos da 0.9997. Bueno, ahora ¿qué vamos a necesitar para poder obtener la media? Pues vamos a necesitar la marca de clase, que la marca de clase es el límite inferior de los datos de la primera clase o del primer renglón, límite inferior más límite superior y lo dividimos entre 2. Entonces 10 más 14 nos da 24 entre 2 a 12. Ahora sumamos 15 más 19 y lo dividimos entre 2 y nos va a dar 17. Aquí nos queda 22, 27 y 32. Bien, ya que tenemos nuestra marca de clase, entonces ahora vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Entonces sería 3 por 12, 36, 5 por 17, 85, 7 por 22, 164, 4 por 27, 108 y 2 por 32 que nos va a dar 64. Y hacemos la suma. Ok, bueno, aquí corregí 154, hacemos la suma y nos queda 447. Ok, para obtener la media será igual a 447 entre 21. Y este es igual a 21.28. Entonces la media, voy a poner de este lado los resultados. Nuestra media es igual a 21.28.
Bueno, ¿cómo obtenemos la mediana? La fórmula de la mediana es igual al límite inferior más n entre 2 menos la frecuencia absoluta anterior al renglón entre la frecuencia absoluta del renglón en donde está la mediana por la amplitud. Bueno, ¿cómo encontramos este renglón donde vamos a trabajar? Entonces vamos a dividir n entre 2, 21 entre 2, y nos da 10.5. Ese 10.5 en la frecuencia, ¿dónde está? Está aquí, en este 8. Pero bueno, para poder encontrar la media, va a estar en el siguiente renglón. Vamos a trabajar con este tercer renglón. Entonces, la fórmula de la mediana nos va a quedar de la siguiente forma. El límite inferior del renglón en donde está ubicada la mediana, que es 20, más n entre 2, que nos dio 10.5, menos la frecuencia absoluta del renglón anterior, que sería 8, entre la frecuencia absoluta del renglón que estamos trabajando, que sería 7, por la amplitud, que sería 5. Y eso nos da como resultado 21.78. Bueno, ahora para encontrar la moda, la fórmula que vamos a utilizar es: la moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta sobre la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta del renglón anterior. Para la moda, ¿cómo vamos a encontrar el renglón en el que vamos a trabajar? Es el que tenga la frecuencia absoluta mayor, la más grande, que en este caso sería 7. Entonces, otra vez trabajamos con este tercer renglón. ¿Cuál es el límite inferior? 20. Bien. Esto es lo que significa es la frecuencia absoluta del renglón de abajo, que sería este 4, entre la frecuencia absoluta del renglón de abajo, que ya lo tenemos que es 4, más la frecuencia absoluta del renglón anterior, que sería 5. Y la amplitud ya la trabajamos, que es igual a 5. Entonces obtenemos primero esta operación: 4 entre 9 lo multiplicamos por 5 y se lo sumamos a 20. 22.22. Esa es la moda. Bueno, ahora vamos a encontrar los cuartiles 1 y 3. ¿Cómo encontramos los cuartiles? Bueno, el cuartil 1 lo encontraremos con una fórmula parecida a la mediana, que será igual al límite inferior más, pero ahora va a ser aquí el número del cuartil multiplicado por el total de datos, y como cuartiles dividen 4 todos los datos que tenemos, entonces lo vamos a dividir entre 4 menos la frecuencia absoluta entre la frecuencia absoluta del renglón por la amplitud. Entonces vamos a multiplicar 1 por n, que es 21, y lo dividimos entre 4. Nos da 5.25. Entonces lo localizamos en la frecuencia absoluta. El 5.25 aquí está. Entonces, ¿cuál renglón vamos a utilizar? El de abajo, el siguiente, este. Entonces, nuestro límite inferior será igual a 15. Esto ya vimos que nos da 5.25 menos la frecuencia absoluta acumulada del renglón de arriba. Estamos trabajando con este, entonces será 3. Sobre la frecuencia del renglón que estamos trabajando, que es 5, por la amplitud, que es 5. 17.25. Cuartil 1.
Para encontrar el cuartil 3, vamos a utilizar la misma fórmula, nada más que aquí sería 3 por 21, que es el total de datos, y lo dividimos entre 4. Nos da 15.75. ¿Dónde está localizado? Aquí. 15.75. Por lo tanto, trabajamos un renglón abajo. Vamos a trabajar este. El límite inferior sería 25. La frecuencia absoluta acumulada del renglón anterior sería 15. La frecuencia absoluta del renglón sería 4 y la multiplicamos por la amplitud, que es 5. 25.93. Bien, ahora vamos a encontrar el decil 3 y el 6. Los deciles están divididos en 10. Entonces la fórmula es la misma, es decil 3 va a ser igual al límite inferior. Lo que vamos a encontrar aquí es el decil que queremos encontrar por 21 entre 10. Nos da 6.3. ¿En dónde está localizado el 6.3? Aquí. 6.3. Vamos a trabajar con el siguiente renglón. Por lo tanto sería menos, el límite inferior sería 15. La frecuencia acumulada sería 3. Menos 3. Menos 3 entre la frecuencia absoluta del renglón que estamos trabajando, que es 5, y lo multiplicamos por 5. Y el decil 3 nos da 18.3, que es en donde están. Este decil 3 lo que quiere decir es en donde está ubicado el 30% de los datos. Eso es lo que quiere decir ese decil. Entonces ahora nos piden el decil 6. Entonces, decil 6 será igual, lo que vamos a encontrar aquí sería 6 por 21 entre 10. 12.6. El 12.6 está aquí. Entonces vamos a trabajar con el siguiente renglón, por lo tanto sería 20 más la frecuencia acumulada del anterior sería menos 8 entre la frecuencia de ese renglón, que es 7 por 5, 23.28. Entonces el decil 6 es igual a 23.28. El decil 6 debe ser un poquito más grande que la media. La media pudiéramos hablar que es el cuartil 2, el decil 5, que es donde está la mitad de nuestros datos. Bien, por último vamos a sacar los percentiles, que los percentiles están divididos entre 10. Entonces es la misma fórmula, que este 30, percentil 30 y decil 3 nos debe salir exactamente lo mismo. Percentil 30, vamos a multiplicar 30 por 21 y lo vamos a dividir entre 100. Y da 6.3, que ese 6.3 está aquí. Trabajamos con el siguiente, entonces queda 15. Y luego sería aquí menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 3, entre la frecuencia absoluta del renglón que estamos trabajando, que es 5, por la amplitud, que es 5. 18.3. Entonces sí nos da exactamente lo mismo que el decil 3. Bien, y por último el percentil 70. Aquí sería multiplicar 70 por 21 entre 100. 14.7 está aquí. Por lo tanto, el que vamos a trabajar es este renglón, que sería el 20. La frecuencia absoluta del renglón anterior es 8. La frecuencia absoluta, esto es la acumulada, la frecuencia absoluta del renglón que estamos utilizando es 7 multiplicado por 5 y nos da 24.78.
Bien, pues estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Estos son para encontrar los deciles, los percentiles, los cuartiles, la media, mediana y moda. Bueno, esto sería todo. En el siguiente video vemos las medidas de dispersión. ¿Vale? Nos vemos.